Mi abuelo adoraba a un extraño dios. Todo por una escalofriante razón. Mi abuelo nació en 1912 y falleció hasta el 2011. Realmente no éramos especialmente cercanos, pero yo estuve allí para ayudar a limpiar su patrimonio. Ahora tengo un montón de cosas, muebles viejos y fotos familiares en su mayoría, pero también terminé con un par de cajas variadas de recuerdos. Es cierto que no estaba interesado en revisarlos, los puse en el ático y me olvidé de ellos hasta la semana pasada cuando mi hija me preguntó por ellas. Abrimos las cajas juntos y de repente un viejo cobre cayó de una de las cajas y rodó por el suelo. Era una moneda extraña con un símbolo entrecruzado en ambos lados. Mi hija quedó fascinada, pero mientras miraba en la caja encontré un montón de papeles. Eran unas memorias escritas con la letra de mi abuelo y detallaban algunos de sus primeros días trabajando en un barco ballenero. Ni siquiera sabía que trabajaba en dicho barco, considerando que el hombre que conocía se negaba a acercarse al océano. ¡Carajo! Ni siquiera vino a la playa con nosotros, afirmando en cambio que los dioses de antaño gobernaban el mar y que no debíamos acercarnos a él. Incluso tenía un pequeño santuario que obedientemente tiré, dedicado a un dios con el que yo no estaba familiarizado. Debido a esto, decidí que era mejor leerlo todo primero antes de dejar que mi hija leyera las cartas. Esto es lo que decían. No estaba todo en nuestro idioma, pero traduje lo que pude. Y esto fue lo que dijo. El día comienza antes de que salga el sol en los muelles. Hace un frío terrible. En hielo cubre la madera congelada y el olor húmedo de la sal marina se desprende de la niebla de la mañana. Los hombres se mueven lentamente para quitar el hielo de los aparejos y prepararse para zarpar. Era mi primer día, era un novato, un mozo de comedor contratado por el capitán Johan Heid a partir de un anuncio en el periódico. Yo solo tenía 17 años en ese momento, pero mentí y dije que tenía 20. Mis dientes castañeteaban y mi aliento flotaba en el aire mientras esperaba. «Hey tú, ¿eres Timoteo? ¿Timothy Horn?» Un hombre alto y de aspecto brusco se acercó a mí. Su cabello era castaño claro y su barba era completamente naranja. «Ah, así es, señor. Estoy esperando al capitán Heid», yo dije. «Ah, sí, chico. Bueno, ya lo estás viendo. No esperaba que fueras tan flaco, muchacho», dijo él. Obviamente, me reí nerviosamente. Caray, eso es lo que todos me dicen. Creo que puede haber algo de verdad en eso. Él me miró fijamente durante un largo momento, cruzándose de brazos antes de preguntar: «Y me imagino que tú tampoco has estado nunca en un barco, ¿verdad, hijo?» Mi papá me llevó a pescar 1 o 2 veces, señor». «Bueno, eso es suficientemente decente. Ahora sígueme, por favor». Él se giró esperando a que lo siguiera y corrí tras él. El sol ya empezaba a salir y las lámparas de aceite ardían lentamente. El barco tenía un tamaño decente y estaba bien mantenido, con un casco de metal y una cubierta de madera. Había un arpón montado en la parte delantera y las gruesas cuerdas de la vela parecían impecables. Estábamos en un barco ballenero, uno de los últimos en su momento en el norte. La mayoría de los demás balleneros se dirigieron al sur hacia la Antártida, pero el capitán Heid insistió en permanecer en el norte, lo cual fue muy afortunado para mí, o no habría conseguido el trabajo y de verdad que sí lo necesitaba. Mi padre había fallecido el año anterior y estábamos luchando con mis 5 hermanos. Yo era el mayor, así que tenía sentido que fuera yo quien trabajara, y la caza de ballenas era un trabajo respetado en aquel entonces. Por supuesto, mi madre no estaba contenta con eso después de escuchar historias viejas sobre maridos perdidos en el mar. A ella también le preocupaba perderme y no puedo decir que no estuviera nervioso. Yo mismo había escuchado historias de ballenas que volcaban pequeñas embarcaciones y me alegré de ver que el barco en el que iba era más grande de lo que pensaba. El capitán Heid me hizo un recorrido.
En el área de abajo es donde dormimos, muchacho, y ahí también comemos. Si te golpea una ola grande, entonces agárrate a algo fuerte. Y si te vas a vomitar o algo, por favor hazlo por la borda. No aceptamos ningún líquido aquí. Sí, señor, está bien. Yo respondí. Este de aquí es el primer y segundo oficial, David y Roger Finn. Si tienes algún problema, debes hablar con ellos. Me presentó a dos hombres de cabello claro que obviamente eran hermanos. Encantado de conocerte. David me estrechó la mano. Y por favor, hijo, trata de no caerte por la borda. Roger se rió y me revolvió el pelo. Sí, claro, lo voy a intentar. Estuve de acuerdo con torpeza. Supongo que fueron bastante amables conmigo. Simon es nuestro artillero y Halvard es nuestro cortador de carne, explicó el capitán Nate, señalando a otros dos hombres que le devolvieron el saludo mientras trabajaban en los aparejos. Y tú, chico, serás responsable de detectar las ballenas. Debes mantener todo limpio y de ayudarnos, ¿de acuerdo? Sí, claro, señor, de acuerdo. Yo estuve de acuerdo, sin dudarlo. Muy bien, zarparemos en 1 hora, así que si necesitas algo más te sugiero que lo arregles antes de eso. El capitán Nate me hizo acompañar a David a conseguir raciones para el barco y fue cuando estaba pagando 3 sacos de patatas cuando busqué las monedas. Mis dedos estaban entumecidos por el aire frío y varias monedas se derramaron en todas las direcciones. Uno en particular aterrizó con estrépito sobre las tablas congeladas y rodó bastante distancia, deteniéndose abruptamente bajo la bota de un hombre que yo no conocía. Era el más joven de 2 hombres altos, ambos con cabello oscuro y llamativos ojos azules. No podía tener más de 20 años, mientras que su compañero podría haber tenido unos 30 y unos pocos mechones canosos en su cabello. Se parecían demasiado para no estar relacionados y cuando el más joven se arrodilló para recoger la moneda, habló. Beck-Visir. Él afirmó con tranquilidad. ¿Acaso has cambiado de opinión? No, ¿por qué debería ser así? Ellos hablaban en un idioma que yo no conocía, con un acento que no podía identificar. Y me di cuenta con pavor de qué moneda les había tocado. Era una antigua moneda nórdica que me había regalado mi madre. Ella dijo que se suponía que debía guiar a los marineros vikingos y que debía tenerlo conmigo como una oración al dios de la navegación y la pesca segura. Obviamente yo no creía en nada de eso, pero lo guardé conmigo para complacerla. Lo lamento. Fueron mis dedos fríos. Hablé con la esperanza de que eso fuera suficiente para que me lo devolvieran. Por un momento se sorprendieron como si no esperaran verme ahí o no esperaran que les hablara. Sin embargo, cuando se recuperaron, el mayor sonrió ampliamente y golpeó con una gran mano el hombro de su compañero, lo que le valió una mirada triste de reojo. Está bien, mi hijo aquí es igual de vago, quiero decir es torpe, se le caen muchas cosas. Él se dirigió a mí en un inglés con mucho acento antes de hablar con su hijo. «Devuélveme la moneda ahora». En respuesta, el joven dejó caer la moneda de sus dedos. Por desgracia, aterrizó en una grieta entre las tablas y cayó al agua con un suave chapoteo. «Es un error mío. Dejo caer muchas cosas». Su inglés tenía acento, pero inequívocamente americano, y me pareció que se estaba burlando del acento de su padre al elegir las palabras. Tanto yo como el hombre mayor miramos fijamente la moneda durante un largo momento con incredulidad antes de recuperar mi voz. «Esto va a traer muy mala suerte, ¿verdad?», dije y me reí para romper la tensión. De ninguna manera lo sentí como un error y a mi madre no le gustaría saber que se había perdido para siempre. Ninguno habló y pasó un silencio incómodo antes de que el mayor sacara una moneda de plata de su bolsillo. «Como dije, mi hijo es torpe. Toma esto para tus problemas. Esto debería resolverlo». Él me lo ofreció, pero yo hice un gesto con la mano con desdén. «No, está bien, señor.
Era solo una moneda vieja de cobre, ni siquiera podía gastarla aquí, la aseguré. Él me miró con simpatía, pero fue cuando estaba a punto de insistir que David llamó mi atención. «Oye, chico, ¿ya conseguiste las patatas?» «Ah, sí, ya voy», grité por encima del hombro. Solo me había dado la vuelta por un momento cuando miré hacia atrás. Los dos hombres de ojos azules ya no estaban. El aire parecía más frío donde habían estado y me estremecí involuntariamente. No los había escuchado alejarse y no podía verlos en ningún lugar cercano. Era como si simplemente se hubieran desvanecido en la niebla. Cuando David y yo regresamos al barco, el capitán estaba discutiendo con el capitán del puerto. «Te lo dije, no puedes zarpar con una tripulación de solo 5 hombres». «Carajo, deja de estar molestando. Ya he contratado a otro hombre. Mira, ahí está. ¡Hey, Timothy, ven para acá!». El hombre se giró para mirarme de arriba a abajo. «Maldita sea, ¿eso de ahí? Eso no es un hombre», exclamó y el capitán levantó los brazos. «Sí que lo es. Él se convertirá en un hombre cuando estemos en el océano», dijo mi capitán. «Carajo, bueno, no importa, ¿verdad? Se necesitan al menos 8 hombres para tripular un barco de este tamaño», le dijo el hombre. «Ya lo he hecho antes, así que no me desafíes», respondió mi capitán. «Entonces estás admitiendo otras violaciones ahora, ¿no?». En eso el capitán hizo una pausa. «No, claro que no», él respondió con cuidado. «En ese momento, cuando tengas el número adecuado de miembros de la tripulación, entonces podremos hablar». «Bueno, si necesitan más miembros de la tripulación, mi hijo y yo estamos buscando un trabajo», habló una extraña voz conocida. Este fue uno de los hombres que había conocido antes. Entonces el capitán Nate aprovechó la oportunidad. Los examinó una vez antes de aceptar de buena gana. «De acuerdo, están contratados. Y supongo que eso significa que no tienen más problemas aquí, ¿verdad?». Se dirigió al capitán del puerto, que parecía convenientemente irritado. «Ah, no, supongo que no». «Entonces que tengas un buen día y ahora lárgate de aquí», le dijo mi capitán. «Sí, está bien, pero no envíes ninguna señal de socorro más tarde. No voy a responder, te lo advierto», dijo el capitán de puerto. «Maldito bastardo», murmuró el capitán Nate. Debí parecer más sorprendido de lo que pensaba porque se inclinó para informarme. «Ah, todo está bien, no tienes que preocuparte por eso, hijo», él me aseguró. «Ah, sí, claro que sí. Personalmente no podía ver por qué estaba tan seguro de ello». Cuando el capitán del puerto se fue, Nate se acercó a sus nuevos miembros de la tripulación. «Hola, soy el capitán Nate. Me alegro de tenerlos con nosotros». Él extendió su mano. «Hola, soy Eivender. También me llaman Even para abreviar, y este es mi hijo Mercurio o Mercury». Se presentó el mayor de los dos, estrechando firmemente la mano del capitán al hacerlo. Habría adivinado que eran hermanos, pero ¿padre e hijo? El hombre no parecía lo suficientemente mayor para que su hijo fuera tan grande. «Ah, ¿Mercurio como el metal o el veneno?». El mayor solamente se rió y respondió: «Algunos días es difícil saberlo con este chico». «Y bueno, ¿tienes experiencia en barcos?». «Sí, por supuesto que sí. Mi hijo y yo hemos navegado por todas las costas». «De acuerdo, espléndido. Bienvenido a bordo, señor», dijo mi capitán. Después de eso, zarpamos poco tiempo después. El océano abierto era vasto. La brillante luz del sol brillaba en la superficie azul profundo y las aves marinas flotaban perezosamente en la brisa de allá arriba. Se perfilaba como un buen día con mar en calma y sin nubes a la vista. El resto del equipo conversaba distraídamente entre ellos. El acento distintivo de Even era notable mientras hablaba jovialmente.
Sin embargo, me quedé un poco atrás. Todos fumaban puros, pero mi madre me había enseñado a no hacerlo. Dijo que ese era un hábito repugnante. Y si soy sincero, simplemente no se supone que debía hacer esto. Todos fueron bastante amables, pero yo no tenía nada que compartir. No tenía la edad suficiente para tener esposas o hijos, y no quería que se dieran cuenta de eso. En lugar de eso, me paré hacia la popa del barco observando la proa a través de las olas. Finalmente, fue Mercurio quien se paró a mi lado. Sus ojos eran notablemente azules, casi como el océano, y sus pestañas eran lo suficientemente largas como para proyectar una sombra en sus mejillas. Él no dijo nada y me debilité en el incómodo silencio. «Oye, entonces, ¿Eben es realmente tu padre?», yo pregunté torpemente. «Ah, sí, desafortunadamente sí que lo es. La verdad es que difícilmente parece mayor que tú». «Ay, amigo, él es mayor de lo que parece, y yo soy el menor de sus hijos». Él me respondió. «Vaya, debió haber empezado bastante joven». Yo me reí tratando de reunir el coraje del chico de 20 años que se suponía que debía tener. «Ah, sí, supongo que se podría decir eso». Él estuvo de acuerdo. «Oye, ¿y tú tienes hijos?», yo pregunté. «Solo tengo uno. Un hijo». «¿Ah? ¿Y dónde está?». Mercurio sonrió levemente y dijo: «Él está en casa». «Oye, pero ¿por qué no lo trajiste contigo?», yo le pregunté. «Lamentablemente el chico está lisiado. Es una debilidad que dificulta los viajes». «Oh no, de verdad lo lamento». Yo me sentí mal por preguntar. La conversación terminó poco después, así que agradecí que el capitán me enviara al barril para observar ballenas. Yo nunca había sido un fanático de las alturas y me aferré desesperadamente a cada tramo en el camino hacia arriba. Cada vez que el barco se inclinaba hacia un lado, me aferraba a él con todas mis fuerzas, y cuando finalmente regresaba al otro lado, subía lo más rápido que podía. Fue un alivio alcanzar el cañón y me metí en él agradecido. Volver a bajar iba a ser mucho, mucho peor. Pasaron varias horas antes de que viera la primera ballena. Grité de nuevo y señalé con entusiasmo. No tenía remota idea si podían escucharme. Sin embargo, cuando nuestra trayectoria cambió y el vapor salió de la sala de máquinas, la persecución comenzó. Un zumbido llenó el aire mientras acercábamos la distancia entre nosotros y el mamífero. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca para verlo desde cubierta, bajé para unirme al resto de la tripulación y estuve ahí cuando el artillero Simon soltó el arpón con punta explosiva. Este golpeó con un crujido húmedo y, para mi sorpresa, el animal dejó escapar un suave sonido de dolor. Era realmente un grito e hice una mueca. Yo no estaba preparado para esto. La cuerda se tensó cuando la ballena intentó escapar y el capitán Nate nos dio órdenes a Mercurio y a mí de enrollarla. Agarramos la cuerda y tiramos, o más bien él lo hizo. No estoy seguro de haber hecho algo mientras Mercurio arrastraba a la criatura herida de regreso a la nave, casi sin ayuda de nadie. Se retorcía y se retorcía en el agua junto al barco. Tiñó de rojo el océano y al exhalar expulsó un triste chorro de sangre con espumosa agua. Realmente nunca había visto morir a nada antes y no pude evitarme sentir mal. No sé cómo Mercurio pudo soportarlo. A él no parecía importarle en absoluto. «Bombéalo con aire, muchacho», ordenó el capitán Nate y lo miré con los ojos muy abiertos mientras me entregaba lo que era esencialmente una aguja hipodérmica gigante. ¿Qué? ¿Todavía esta cosa está vivo?, yo murmuré. Podía sentirme temblar. «Él morirá muy pronto, hijo. Lo mejor es no perder el tiempo». El capitán volvió a hablar. Escuché lo que estaba diciendo, pero cuando miré hacia atrás por encima del borde de la barandilla, la ballena y yo hicimos contacto visual. Parecía indefenso, desesperado, como si no entendiera lo que estaba pasando y yo no pudiera hacerlo.
Además, no entendía cómo alguien más podía hacerlo. «Aquí, por favor, déjame hacerlo». Fue Eben quien solemnemente me quitó la bomba de aire y se lo permití sin protestar. Quizás fuera la única otra persona que parecía incómoda. Sin decir palabras, se inclinó peligrosamente por la borda y puso una mano sobre la ballena. «Está bien, descansa ahora». Le habló suavemente al animal y este poco a poco se quedó quieto. Luego hundió con fuerza la bomba de aire y conocí la cubierta de cerca. Cuando regresé también estábamos en tierra. Me detuve en la estación ballenera y estaba acostado en una cama plana en las habitaciones de abajo. Tenía la boca seca y me dolía la cabeza cuando me senté. «Sí, es el puente de Londres, está levantado». Fue David quien me sonrió mientras me reorientaba. «¿Ah? ¿A qué te refieres?», yo pregunté. «Lo lamento, chico, te ganaste el apodo de Puente de Londres desde que te caíste». Hay una canción infantil popular sobre la caída del Puente de Londres y entendí que ese iba a ser mi nuevo título, probablemente para toda la vida. «Bien, ¿qué pasó de nuevo?», yo pregunté. «Carajo, chico, te desmayaste y te golpeaste la cabeza con la barandilla mientras caías. Estuviste fuera de combate por bastante tiempo», él me dijo. «Ajá, ¿y dónde están los demás?», pregunté. «Ellos están en la estación ballenera. Me dejaron atrás para cuidarte». Él se levantó para marcharse y yo lo seguí de mala gana. La estación era una cadena de varios edificios de piedra con techo de metal. El suelo estaba helado y parches de nieve se derretían lentamente sobre la hierba verde brillante. Habían otros barcos atracados en el puerto, pero hasta donde pude ver no habían otras personas alrededor. Nuestro barco estaba atracado junto a una larga rampa empapada de sangre y cometía el error de mirar hacia arriba para ver a Eben, Mercurio y a Halvar quitando trozos de grasa a la ballena. Estaban usando palos largos con cuchillas en el extremo para cortar la cosa antes de enviar los cortes hacia un pequeño brote a un lado, y yo me mareé en el acto. Para evitar estar cerca de la ballena, me alejé para mirar el resto de la estación. Estaba tranquilo y frío y sorprendentemente vacío, pensé. Esperaba que tal vez las otras tripulaciones estuvieran adentro o reunidas en algún lugar, pero el área era tan buena como un pueblo fantasma. Era extraño solo porque parecía que había habido gente alrededor recientemente. Las bebidas habían dejado afuera para que se congelaran debido al clima. Y las herramientas usadas estaban en los bancos como si las hubieran dejado solo por un momento. Las puertas abiertas se balancearon suavemente y toda la estación gimió con la brisa. La conmoción de las aves marinas peleándose más adelante llamó mi atención, y cuando entré en una nueva área el olor a ballena podrida impregnó el aire. Me atraganté involuntariamente cuando doblé la esquina. Otra tripulación había dejado un cadáver entero de ballena en la rampa de atraque y estaba semicongelado, hinchado y supurando. Mientras observaba, las aves marinas de repente se callaron y de repente volaron en el aire en una avalancha de plumas. Abandonaron su banquete sin dudarlo un momento y mi sangre se convirtió en hielo cuando me di cuenta de que el cadáver se estaba moviendo. La grasa se tambaleó mientras la ballena entera se sacudía como si estuviera siendo arrastrada. Mi corazón latía fuerte y mi piel se erizaba. Por un momento pensé que estaba delirando. Este animal era enorme. Nada podría moverlo así. Luego volvió a suceder. La ballena se estremeció y luego comenzó a deslizarse por la rampa hacia el agua. La carne que se había congelado en el muelle se desprendió y en unos momentos todo volvió al océano, dejando solo un rastro de restos viscerales a su paso. No perdí ni un solo momento, corrí de regreso con mi tripulación como si mis pies tuvieran alas propias. ¡Oigan, oigan! Algo acaba de arrastrar a una ballena al agua, grité sin aliento cuando llegué al capitán. ¿De qué estás hablando, chico? La ballena está aquí.
Él respondió apropiadamente confundido. No, esa ballena no, la otra. Yo señalé vagamente en la dirección por la que había venido y los demás se movieron escépticos para investigar. Cuando llegamos al área estaba tal como la había dejado, solo que los pájaros habían regresado para picotear la carne pegada que quedaba. Parecía notablemente normal y no quedaba ningún otro rastro como evidencia. No, yo les juro que no estoy mintiendo. Aquí había algo, yo dije. Es un poco extraño que no haya nadie más aquí, coincidió David mientras el capitán miraba fijamente al otro lado del océano. Bueno, ahora no hay nada por aquí, así que no nos enojemos, habló finalmente el capitán Nate. Mientras hablábamos, fue Mercurio quien pasó junto a nosotros y se paró en el borde de la rampa. Oye, Mercurio, ten cuidado, le advirtió su padre Eben. Oh, padre, tu preocupación es tan conmovedora. Él respondió secamente y se agachó a recoger algo del borde del muelle. Desde la distancia parecía como si hubiera agarrado una concha de abulón gigante. Era más grande que su mano y esperaba que trajera el hallazgo inusual. Sin embargo, después de un momento tenso, lo arrojó al agua antes de regresar con nosotros. Oye, hijo, ¿qué encontraste? Evendir preguntó con curiosidad. Es Snakabok, respondió tranquilamente con una sonrisa. Esa fue la primera vez que lo vi sonreír y fue inquietante. Sus dientes eran anormalmente perfectos y los caninos eran puntiagudos. Solo los ricos tenían dientes tan bonitos. Oye, ¿qué te dijo él? Pregunté vacilante. Fue solo un trozo de hielo, respondió Mercurio casualmente. Eso fue un alivio. Pasamos la siguiente noche en la estación. El viento que aullaba contra el techo de chapa y el frío era intenso y me mantuvieron despierto durante la mayor parte de la noche. Mientras flotaba entre el borde del sueño y la vigilia, me pareció escuchar voces arrastradas por la brisa, aunque no podía entender lo que decían. Cuando llegó la mañana no era demasiado pronto y fui uno de los primeros en levantarse. Inmediatamente comencé a prepararme para zarpar, quitando la nieve de la noche de la cubierta y sacudiendo el hielo de los aparejos. No pasó mucho tiempo antes de que Mercurio se uniera a mí. Era fuerte y trabajaba al menos el doble de rápido que yo sin apenas sudar. Él también estaba ansioso por marcharse, yo pensé. La nieve se posó en su cabello y el anillo plateado en su pulgar me llamó la atención porque pensé que era una mala elección usar uno. La mayoría de los demás hombres guardaban incluso sus anillos de boda por miedo a perderlas o a que les arrancaran la piel de los dedos y se enganchaban con algo. Sin embargo, elegí no preguntar al respecto, sino que intenté entablar una pequeña charla. Oye, Mercurio, ¿cómo dormiste anoche? Yo pregunté. La verdad, hijo, es que yo no lo hice. Él respondió sin mirarme. ¿Acaso el viento te mantuvo despierto toda la noche? Yo pregunté. Sí, así es. Me temo que a mí también me sucedió, Mercurio. Dije. Oye, chico, ¿cuántos años dijiste que tenías? Él preguntó abruptamente. Bueno, solamente tengo 20 años. Mentí rápidamente. Bueno, hablas demasiado para tener 20 años, ¿sabes? Él me dijo, podría haber dicho simplemente que no quería hablar. Eso hubiera estado bien. Afortunadamente, no tuve la oportunidad de responder antes de que llegara el resto de nuestro equipo. Parece que los muchachos del comedor nos tienen a todos listos para partir. Simon se rió mientras subía a la cubierta recién paliada. Mercurio hizo la mayor parte, admití de mala gana mientras me daba una palmada en la espalda. Oye, estuviste aquí antes que yo, afirmó Mercurio con calma mientras todos abordaban. Lo teníamos todo listo, solo faltaba desayunar y partir, cosa que yo tenía muchas ganas de hacer. Así que cuando escuché a Eben hablar con el capitán no me sentí precisamente satisfecho. Creo que deberíamos quedarnos en la estación por hoy.
Parece que hay mal tiempo en el horizonte. Es demasiado peligroso. Oye, Even, no digas disparates. No hay ni una sola nube a la vista, respondió el capitán Nate. De cualquier modo, el mar está revuelto. Veo mucha desgracia para nosotros si navegamos el día de hoy, dijo Even. El capitán Nate hizo una pausa por un momento como si lo considerara cuando Mercurio habló. Oye, capitán, no dejes que las supersticiones de mi padre te afecten. Hoy en día no queda mucho dinero en ballenas. Tenemos que capturar algunos para que valga la pena, y esta mañana vi chorros de ballenas. Hay un montón por allá. Maldita sea, no puedo perder una oportunidad como esa, ¿verdad? El capitán Nate reflexionó. Si hay mal tiempo, entonces regresaremos, créanme. He estado en el mar más tiempo que nadie. Incluso parecía claramente disgustado mientras miraba a su hijo. Oye, Mercurio, ¿por qué insistes en hacer esto? Él dijo. Es por la misma razón por la que hago cualquier cosa, Patri. Porque todo esto va a ser divertido, respondió Mercurio en inglés y no pude evitar preguntarme qué había dicho su padre. Cuando zarpamos el tiempo parecía tan bueno como ayer, y fiel a lo que decía Mercurio, había un gran número de ballenas por ahí. Debimos haber cazado al menos unas 8 antes del mediodía, dejando a nuestro paso un rastro de cadáveres flotantes pegados con banderas. Cuando vimos la primera nube en el cielo, habíamos hecho un buen recorrido, aunque Even parecía cada vez más nervioso a medida que avanzaba el día. Ya deberíamos dar marcha hacia atrás ahora, él reiteró. Oh, esos son disparates. El día aún es muy joven, le aseguró el capitán Nate, pero el hombre lo agarró del brazo. Dije que deberíamos regresar ahora, repitió con firmeza, y esto ya no era una petición, era más bien una orden, y la autoridad que tenía era asombrosa. Solo Mercurio no pareció sorprendido y el capitán Nate vaciló. ¡Carajo! ¿Qué te pasa? Yo soy el capitán de este barco. Ya no lo serás si no regresas. ¿Ah? ¿Me estás amenazando, Even? Nate lo acusó con los ojos entrecerrados. No, no es una amenaza. La respuesta llegó de mala gana. Entonces suéltame, hombre. Even soltó lentamente al capitán. Esta es una mala idea. No sabes lo que hay en estas aguas. Y lo vas a pagar muy, pero muy caro. Disparates, hombre. Yo he navegado más tiempo que tú. Y mírame, estoy en una sola pieza, respondió el capitán. Yo lo dudo, pero como quieras, murmuró para sí mismo mientras el capitán se alejaba. Pasaron las horas desde entonces y no avistamos más ballenas. Simon me reveló del barril y regresé a la baraja para jugar a las cartas con el capitán, David, Roger y Mercurio. Halvard dejó el grupo para revisar el motor y Even simplemente se negó a participar. Mientras cada uno de nosotros miraba nuestras cartas en silencio, solo el suave chapoteo de las olas contra el casco perturbaba el silencio. La temperatura bajó cuando el sol cayó hacia el horizonte y una espesa niebla cruzó el océano. Even se ofreció a tomar el timón afirmando que era bueno navegando en condiciones de niebla. Nos alejó de trozos casi invisibles de hielo flotante. ¿Cómo podía siquiera verlos? Eso estaba más allá de mi comprensión, pero sospecho que se tomó la libertad de girar el barco al hacerlo. Finalmente pasamos junto a las ballenas que habíamos marcado antes y fue en ese momento que el motor se apagó. El impulso se detuvo de inmediato y el barco quedó a la deriva con las olas muertas en las aguas. Oye, Halvard, ¿qué sucede allá? El capitán Nate llamó mientras se levantaba para investigar. Sin embargo, Even y su hijo Mercurio compartieron una breve mirada antes de que Mercurio sonriera. No fue amistoso, estaba desconcertado y se levantó para mirar por encima del borde de la barandilla. No hagas nada apresurado, advirtió su padre.
¿Recuerdas lo difícil que es nadar hasta la orilla en aguas heladas? Dijo. Mercurio, no, dijo su padre. Eso es solamente una pregunta, padre. No te asustes, respondió Mercurio. Sus ojos seguían inequívocamente el movimiento en el agua y de mala gana me paré a su lado para ver qué era. Debajo el océano estaba oscuro y tranquilo. Las pequeñas olas estaban cubiertas de espuma de mar blanca y la visibilidad no era mayor a pocos metros de la densa niebla. A poca distancia, una ola rompió con un chapoteo inusual y la niebla se arremolinaba de forma antinatural en torno al movimiento en la superficie. ¡Hay algo allá afuera!, murmuré principalmente para mí mismo. Si crees en los dioses de la antigüedad, será mejor que te pongas de rodillas y ores. Tal vez elijan salvarte. Yo dudé. ¿Estaba bromeando? No tuve la oportunidad de responder antes de que algo empujara el barco, lo que hizo que se balanceara violentamente hacia adelante y tanto Mercurio como yo casi nos caemos por la borda. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó David mientras se ponía de pie. ¿Ah? ¿Es una ballena?, Roger sugirió con ansiedad. No hay ninguna ballena lo suficientemente grande como para hacer eso. Simon nos gritó desde el cañón mientras señalaba hacia babor. ¿Qué fue eso? David volvió a llamar solo para recibir una respuesta secundaria inaudible. ¿Qué? Él gritó más fuerte, frustrado. Está diciendo que hay algo debajo de nosotros, comentó Mercurio tranquilamente y lentamente. Mientras hablaba, yo estaba mirando el agua. Una espiral de enormes escamas oscuras rompió la superficie junto al casco y mis piernas se convirtieron en gelatina. Yo tropecé y retrocedí mientras intentaba procesar lo que había visto. Fuera lo que fuese, no era una ballena, ni siquiera un animal marino conocido. El océano se agitó mientras las espirales de su cuerpo se retorcían bajo la superficie antes de elevarse gradualmente hasta elevarse sobre nuestro barco. Exhaló un chorro de agua de mar y su masa desplazó la niebla. La criatura se parecía a una serpiente con mandíbulas largas y planas, provistas de 4 hileras de colmillos curvados hacia atrás en la parte superior e inferior. Largas borlas colgaban de su mandíbula inferior y aletas palmeadas sobresalían de ambos lados de su cara. Su cola era ancha y plana, mientras que una aleta de vela se extendía a lo largo de su columna. Lentamente sus mandíbulas abrieron como si estuvieran oliendo el aire a través de su boca. Luego sisió en lo más bajo de su garganta. El sonido vibró como un profundo traqueteo a través de mi caja torácica. Sin duda era una advertencia. «No te muevas. Irá por el cadáver de la ballena, no a nosotros», instruyó tensamente Eben. Él no necesitaba decírmelo. Me quedé congelado en el lugar, temblando con cada latido del corazón mientras la adrenalina pulsaba violentamente por mis venas. Yo no podría moverme aunque hubiera querido. El barco se balanceó hacia un lado, lejos de la serpiente, mientras el agua se retorcía y luego me deslicé por la cubierta, estrellándome contra el mástil cuando me di cuenta de que Eben no me estaba hablando. Más bien estaba hablando con su hijo, quien estaba de pie con una mano agarrando la barandilla para evitar caerse mientras el barco se balanceaba. «Eres un cobarde, padre, eso es lo que eres», él respondió con rencor. «No puedes luchar contra eso». «Oh, tan solo mírame», respondió Mercurio. Mientras hablaba, Mercurio levantó el anillo de su pulgar. Tenía una púa oculta extendida desde un costado y cortó la arteria de su propia garganta sin dudarlo. La sangre brotó de la herida a un ritmo alarmante, manchando la cubierta y goteando en el océano. Nunca antes había visto a alguien quitarse la vida tan repentinamente. La bestia ante nosotros debió haber olido la sangre, porque sus ojos se contrajeron hasta convertirse en rendijas estrechas, y su comportamiento cambió de cauteloso a enfurecido cuando Mercurio sonrió. Tropezó por la pérdida de sangre.
Luego, su agarre en la barandilla se hizo más fuerte. Una oscuridad como la tinta se escapaba de la herida de su cuello. Se movía como humo pesado y líneas ennegrecidas serpenteaban hacia arriba sobre su rostro desde la parte inferior de su mandíbula. Cuando se completó la transformación, sus ojos brillaron de un azul antinatural. Sus uñas eran negras y líneas oscuras seguían el contorno de su piel. Era hermoso, un tipo de dios en forma humana. Mercurio agarró uno de los cables del aparejo y lo liberó de su sujeción, rompiendo por completo el poste de metal al que estaba sujeto. Atrapó el trozo de metal que caía con una mano y sin dudarlo lo lanzó hacia la serpiente como si fuera una jabalina. Él lo golpeó con una fuerza sorprendente, golpeando a la criatura justo debajo de la mandíbula y provocando que se agitara salvajemente, enviando un chorro de agua helada sobre nosotros. Su cola se conectó con el barco cuando desapareció bajo las olas y el barco volvió a balancearse peligrosamente. Simon cayó del barril por la borda y David golpeó la barandilla opuesta con un crujido repugnante, antes de que su cuerpo inerte cayera por el borde. Intenté atraparlo mientras caía a mi lado, pero fallé, y eso siempre me perseguirá. La serpiente resurgió momentos después. La sangre corrió libremente por sus escamas, y se enroscó con fuerza antes de golpear el lugar donde se encontraba Mercurio. Sin embargo, el hombre se movió rápidamente, y sus mandíbulas cerraron el espacio vacío. El metal se dobló y las tablas de madera se astillaron bajo el impacto de sus dientes. De repente, su cuerpo se enroscó contra el casco del barco y una sustancia lechosa brotó de sus colmillos hacia la cubierta de nuestro barco. Era un veneno tan potente que derretía la madera como si fuera ácido. Sin embargo, mientras luchaba por desprender sus colmillos, al darse cuenta de que había fallado en su objetivo, Mercurio dio vuelta en círculos. Había tomado uno de los arpones con punta y había clavado el arma directamente en el ojo de la serpiente. Una masa de energía negra siguió el impacto al arpón y detonó con una explosión contenida dentro del cráneo de la criatura. Solo una pequeña cantidad de restos carnosos se esparcieron hacia afuera a través de las cavidades abiertas del hueso, y la cosa quedó prácticamente inmóvil. Su cuerpo se sacudió involuntariamente mientras poco a poco se deslizaba hacia el agua, pero ya había terminado. Para entonces, Mercurio respiraba con dificultad y miró a su padre. ¿Ya lo ves?, él preguntó fríamente. Evendir le devolvió la mirada a su hijo con una expresión dura. Parecía algo disgustado. Era innecesario, hijo. No habría atacado si no lo hubieras hecho tú primero. Pero entonces su hijo resopló algo que todavía se ha quedado en mi memoria. Papá, somos dioses. Tenemos derecho a hacer lo que queramos. Le costaste la vida a uno de estos hombres. Sí, pero tú fuiste quien insistió en este pequeño viaje. La tensión entre ellos estaba muy pesada en el aire. Yo pensé que te ayudaría a entrar en razón, hijo. Mercurio no respondió y Even suspiró mientras su atención se dirigía hacia donde el capitán Nate y Halvard emergían desde abajo. Ambos tenían fuertes cortes y magulladuras y Roger, que estaba frente a mí agarrado con fuerza a uno de los aparejos, no tenía mejor aspecto. Limpia tu desorden entonces, no debe haber testigos, afirmó Even con firmeza. No estás tan preocupado por sus vidas ahora, ¿verdad, padre? Tú terminaste con sus vidas en el momento en que revelaste lo que tú eres, chico tonto. En ese momento su hijo resopló. ¿Y qué son los dioses sin sus adoradores, Cuando Even mencionó el costo de vidas, pensé que se refería a Simon y David, pero ahora yo entendía que se refería a todos nosotros. Ya conoces las leyes sagradas. Mercurio lo ignoró y se giró hacia nosotros. ¿Escuchan eso? A mi padre les gustaría eliminarlos a todos ustedes, pero yo les ofreceré misericordia. Inclínense ante mí y yo les perdonaré la vida. No necesitaba que me convencieran.
Sabía lo que eran, tal como ellos habían sabido que la moneda que sostenía era una bendición, y me arrastré temblorosamente sobre mis manos y rodillas. Ni siquiera me atreví a mirar hacia arriba. Sin embargo, parecía que yo era el único. Ni siquiera Roger, que había visto tanto como yo, se movió para hacer lo que le dijeron. «Nos matarán de todos modos. Ustedes no son dioses, son demonios», él insistió. «Esa es una elección equivocada». Fue la voz tranquila de Mercurio la que respondió, y temblé cuando sus pasos cruzaron la cubierta hacia nosotros. Yo cerré los ojos con fuerza. Sabía que las posibilidades de que cumpliera su palabra eran escasas o nulas, y no quería verlo. En cambio, lo escuché mientras el resto de la tripulación estaba destrozada. Por supuesto, estoy seguro de que intentaron pelear, pero contra algo como ellos dos no tenía sentido alguno. Pesadas gotas de restos cayeron sobre mi ropa, y cuando todo volvió a quedar en silencio, supe que todo había terminado. Mercurio se agachó ante mí y me estremecí cuando levantó mi barbilla. «Relájate, Timothy. Tú has tomado la decisión correcta». Él habló con calma, acariciando mi cabello como si fuera un animal. «Me aseguraré de que tú sobrevivas, siempre y cuando me adores para siempre». Yo susurré débilmente. «Yo lo haré, está bien», dije. «Mercurio, lo dije en serio cuando dije que no hubiera testigos. Ahora elimínalo». Eben habló agitado. «Padre, yo acabo de prometer mi protección. No puedo incumplir mi palabra tan fácilmente». «Entonces yo lo haré». «No, no lo harás». Pasó un tenso momento de silencio mientras la negativa se asentaba entre ellos. «¿Tú pelearías conmigo por este humano?» Mercurio se puso de pie mientras su padre se acercaba. «En realidad, padre, yo he querido pelear contigo desde hace algún tiempo. Tus ideales son vergonzosos, así que yo no rechazaré la oportunidad». «No quiero hacerte daño, entiende, tú eres mi hijo». «Y no es como si pudieras. Te superé hace mucho tiempo, padre. Estabas demasiado ocupado jugando a las casitas para darte cuenta». Eben respiró hondo, como si se arrepintiera de lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, Mercurio se movió más rápido. Tomó un trozo de madera astillada cubierta con veneno de serpiente y lo apuñaló directamente en el pecho de su padre, tomando al hombre por sorpresa. «Esto es por intentar eliminar a mi hijo. Diviértete nadando de regreso a la orilla si puedes». «¡Eres un monstruo!». Por cualquier cosa que dijera, su hijo lo empujó por el borde del barco y desapareció en el agua. «Muy bien, chico, vamos a sacarte del frío antes de que mueras congelado. Y esperemos que Halvard arregle el motor antes de que yo lo elimine». Mercurio sonrió agradablemente, ofreciéndome una mano. Para entonces, las extrañas marcas en su piel se habían desvanecido y parecía notablemente humano otra vez, si no fuera por la sangre que manchaba su ropa, claro. El camino de regreso se nos hizo increíblemente largo y no volvimos a hablar. En lugar de eso, me cuidó de la misma manera que un lobo cuida a un cordero. Él se rió entre dientes cada vez que yo me estremecía. Finalmente llegamos a la estación ballenera y ahí fue donde Mercurio me dejó, solo en una estación abandonada. Él hundió el barco y salió de la tundra helada sin decir una palabra más. Esperé 3 días antes de que llegara otro equipo. Se sorprendieron al verme y les dije que nuestro barco había volcado en un mar inusualmente turbulento. Cuando regresé a casa me sorprendió saber que me había llegado una generosa cantidad de dinero en forma de bloques de oro macizo. Sin embargo, encima de la pila había una sola moneda de cobre. Después de leer estas cartas, no creo que deje que mi hija lea esto. Los dioses son reales, pero no en la forma en que todos piensan. Ellos son crueles y viles. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are
repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.